A partir de hoy, el madrileño Paseo del Arte suma un nuevo punto de visita obligada. El Banco de España atesora desde sus orígenes una importante colección de arte desconocida para el gran público. Pero el momento ha llegado y hoy la institución abre las puertas de una sala de exposiciones ubicada en su propia sede, en la esquina del Prado con Alcalá. La visita al Banco de España no es todo lo fluida que pudiera ser, debido a que es un espacio de trabajo con unas medidas de seguridad muy fuertes, y por eso se pensó que era necesario abrir un espacio con entrada directamente de la calle, que permitiera de esa manera cómoda para el público ir conociendo paso a paso esa colección que nace en el siglo XVIII, pero que se ha mantenido hasta ahora, ¿no? El legado del banco es un legado muy importante, son más de 4.000 obras de distintos géneros, no solamente está representada la pintura, la escultura o el dibujo, sino que también tenemos una parte muy importante de artes decorativas que también va a ser mostrada en estas exposiciones que pretendemos seguir haciendo a lo largo de los próximos años. La sala se inaugura con una exposición de los primeros encargos del banco. Son en su mayoría retratos y el protagonista principal no es otro que un joven Francisco de Goya, que por entonces empezaba a abrirse paso en el mundo del arte. Hemos querido empezar pues explicando, ¿no? Cómo surge esta colección, a finales del siglo XVIII, con la certera elección nada más y nada menos que de Goya para la realización de los primeros retratos que se encargan. Es una colección en la que Goya ha tenido un papel importante en cuanto a ejemplificación, digamos, ha marcado una serie de pautas que se han mantenido en la colección del banco hasta nuestros días, porque no podemos olvidar que de las casi 3.000 y pico obras que tiene la colección del Banco de España, el 80% son obras de arte contemporáneo, pero sí que han mantenido en cierta manera algunas de las pautas que cuando se inicia la colección se marcaron. Por ejemplo, la pujanza del retrato, ¿no? Que es una de las líneas de fuerza de la colección hasta nuestros días. Por ejemplo, el encargo, todas las piezas que tenemos aquí, tanto de Goya como de Maella, otros autores como Vicente López, etcétera, o Federico de Madrazo, fueron encargos que el banco realizó. Esa idea del encargo se mantiene también en la colección. Goya entra a trabajar seguramente influido el haberle elegido por Agustín Ceán Bermúdez, que era ya oficial del banco, y también seguramente por el propio Floridablanca, que le saca, digamos, a Goya del anonimato. Entonces es muy importante la presencia de Goya en la primera colección del banco, siendo Goya entonces un artista apenas conocido, es decir, había empezado a trabajar para la corte con los cartones de tapices, había estado en Zaragoza y había tenido un problema con Valleu y le echan en realidad de la corte, y aquí cuando le elige Floridablanca, hace su carrera, es decir, empieza a ser conocido gracias al influjo de Floridablanca, ¿no? Que lo vemos aquí muy bien en el retrato que hay en el banco, donde está Floridablanca y Goya acercándose a él, presentándole un boceto, seguramente un pequeño cuadro, para que él elija qué es lo que se va a hacer, ¿no? Como no solamente ministro de Estado, sino prócer de las artes, porque se quería dar también esa importancia en aquel momento a los primeros ministros. El título de la exposición, 2.328 reales de vellón, recoge la cantidad que se le pagó a Goya por el primer retrato que realizó de la serie de 6 que hizo para el Banco de San Carlos, ¿no? Tenemos aquí desde el libro de contabilidad en el que se recoge esa cantidad que se pagó por ese primer retrato y por el resto de retratos que se realizaron. Esa importancia de lo documental creo que va a ser muy interesante para el público, pues por ejemplo ver los primeros billetes de la historia de España, o toda una serie de elementos documentales que demuestran la importancia que el Banco de San Carlos concedió no solamente a las artes mayores, sino también a las artes gráficas, en las que puso mucho cuidado, en las que se participaron en su elaboración pues los mejores dibujantes y grabadores de la época, ¿no? Por supuesto, entre las obras que se exponen es Goya la figura fundamental, no solamente en aquel momento donde era un principiante en realidad, pero ya le estamos viendo incluso superar
a los otros dos que hay a su lado, ¿no? Ya supera en la calidad de sus obras lo que se está haciendo en ese momento, y se nota mucho entre las que hace en un primer momento y solamente 2 o 3 años después, ¿no? El del Conde de Gausa es todavía un retrato, este que tenemos aquí, es todavía un retrato del primer momento, un poco seco y un colorido denso, y una aproximación al espacio que no tiene movimiento, ¿no? Y en si pasamos de tanto al de Floridablanca como al del Conde de Altamira, claro, la cuestión ya ha cambiado. Y si del Conde de Altamira nos vamos a Cabarrús, que es el último de los que hace para el banco, ya en 1787, pues es una cosa absolutamente única, ¿no? Está solo en el espacio, no tiene nada a su alrededor, y solamente el colorido verde y dorado de su traje nos está diciendo que es un retrato para el banco, porque el verde es el color del dinero. Entonces, en ese momento ya él, o el de Carlos III, que también es verde y con los grifos, que son los que guardaban el oro de los dioses, pues está hablándonos de una iconografía muy sencilla, pero muy clara y evidente. Hay también las obras que se encargan para el oratorio del banco. Era muy importante la idea de tener un oratorio donde pues juraban o rezaban o lo que quisieran hacer en ese momento, ¿no? Y allí la obra más importante del altar mayor era de Maella, que era también el artista de cortesano más importante de ese momento, junto con Francisco Valleu. Las obras que pertenecen al periodo del 19 son también de un gran interés y también de mano de los artistas mejores de ese momento, Vicente López, Gutiérrez de la Vega y Federico de Madrazo. Es decir, es lo máximo a lo que se puede acceder en ese periodo, ¿no? Y dan muy bien el cierre a la exposición al mismo nivel y a la misma altura, ¿no?